Bueno, entonces estábamos viendo el tema de la distribución normal, lo que dice la regla empírica. La regla empírica nos establece que cuando nosotros trabajemos con desviaciones, va a haber un patrón de comportamiento similar. Indistintamente del número de observaciones, siempre va a mantener estos rangos. Que cuando decimos que está a una desviación estándar, va a ser el 68% de las observaciones van a estar concentradas a una desviación estándar. Si decimos que es el 95%, el 95.5, estamos hablando de que es a dos desviaciones estándar. Y si decimos que es el 99.7%, estamos hablando a tres desviaciones estándar. Entonces, la regla empírica nos dice que de acuerdo a cuántas desviaciones estándar, vamos a tener la concentración de datos. Si nosotros queremos abarcar un estudio, una muestra que sea lo suficientemente representativa y no tan complicada, podríamos trabajar nosotros con una probabilidad de hasta dos desviaciones estándares. Y al momento que trabajemos con hasta dos desviaciones estándares, admitiendo como dato de error, porque acuérdense que la media es el dato fidedigno, y el error va a estar dado entre el dato real y el promedio. Esto se conoce como la dispersión del error. Entonces, en esta dispersión del error es lo que es el margen de tolerancia que nosotros tenemos a equivocarnos a menos o a equivocarnos a más. Es como cuando ustedes llenan una funda y dicen, lléname lo que ocupe una libra. Entonces, y no tienes una balanza, entonces ponle en la funda y llénale más o menos una libra. Entonces, tú le pones y dices, bueno, aceptas que te venga un poquito menos, un poquito más. Y dice, no importa, está cerca de una libra, va. Entonces, eso es lo que aquí estudiamos con el teorema de la regla empírica. Entonces, ¿qué nos dice esta regla empírica? Cuando estamos a una desviación, los datos estos son las observaciones. Es decir, si trabajamos con una desviación estándar, vamos a decir que de los 1000 esquiadores, 683 van a estar dentro de mi análisis. Si estamos hablando con dos desviaciones estándares, estamos diciendo que de los 1000 esquiadores, vamos a analizar a 955 esquiadores, porque estamos trabajando con, con dos desviaciones estándares. Vamos a cubrir casi la gran mayoría. Si estamos a tres desviaciones estándares, estaríamos trabajando con casi todos. Casi todos. Solamente los datos más atípicos estarían siendo alejados o no se estarían considerando dentro de la muestra. ¿Sí? Esto cuando tenemos una distribución normal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Mario? ¿Preguntas? No, aquí estoy escuchando, profe. ¿Sí está claro? ¿Luisa? O sea, así como claro, claro, no, pero ya cuando hagamos ejercicio, pues ahí A ver, ¿quién está será. claro? ¿Quién está claro? O sea, es que hay bastante concepto ya. Ya cuando ya vayamos a los ejercicios como tal, pues ¿Ya? ahí vemos. A ver, Jenny Wamba. ¿Está Jenny Wamba aquí primero? No he tomado lista. Jenny, ¿estás por aquí? Sí, ¿Cómo? ¿Está clara esta parte? ¿O tiene dudas? Está viendo econometría. Este de aquí es la base de la econometría. Este de aquí es lo que da inicio al... Con esto nosotros empezábamos a ver econometría 1. Sobre esto nosotros comenzábamos a hablar. Sobre lo que dice el teorema del límite central. Cuando hablamos de la regla empírica, que los datos están concentrados alrededor de la media. La media, la moda y la mediana están concentrados alrededor de la media y... muy largo. Y nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza de 95%, que es lo que nosotros cuando hacemos cada uno de los regresores, calculamos alfa y beta, trabajamos con unas probabilidades que están en el 95%. ¿Por qué trabajamos con una probabilidad del 95% de confianza? Porque estamos partiendo del principio de la regla empírica en una distribución normal, donde las observaciones que estamos analizando evalúan al 95.5% de los datos. Y la diferencia es el nivel de error que nosotros tenemos, que un nivel de error de un 5% es razonable, es tolerable.
un nivel de 5% de error. Por eso es que nosotros, en mínimos cuadrados ordinarios, cuando se estudia econometría, nos basamos mucho en el teorema de la distribución normal. Y en la distribución normal tiene esta regla, es una regla, por eso se llama regla empírica, que está dada, siempre se va a dar. En una distribución normal vamos a tener que los datos van a estar concentrados alrededor de la media. En una desviación estándar tenemos la concentración del 68.3% de los datos. A dos desviaciones, 95%. Y a 3 desviaciones, 99%. Entonces aquí vemos que una desviación, aquí está la desviación estándar, es de 2. Entonces tenemos 2. 2 de menos y 2 de más. Acá tenemos 2 desviaciones estándar hacia menos. 2, 4. Hay 2 desviaciones estándar, porque la desviación vale 2, ¿no? 8, una desviación. 6, 2 desviaciones. Y por lo tanto vamos a tener 4, 3 desviaciones. Entonces aquí tenemos que dentro de 3 desviaciones va a estar el 99.7%. ¿Ya? Esto implica que, Sonia, ayúdame con la lectura, por favor. Lo que implica que el 68.3% de las observaciones están dentro de más o menos de una desviación estándar de la media. 95.5% de las observaciones están dentro de más o menos de 2 desviaciones estándar de la media. El 97.7% de las observaciones están dentro de más o menos de 3 desviaciones estándar de la media. De acuerdo con la regla empírica 997, de los 1000 esquiadores se tomaron entre 4 y 16 minutos para terminar el trayecto. Así, solo 3 de los 1000 esquiadores fueron o muy buenos esquiadores y tomaron menos de 4 minutos, o eran muy malos y se tomaron más de 16 minutos. Una observación de más de 3 desviaciones estándares de la media, por encima o por debajo de esta. Es raro que ocurra y se da menos del 1% del tiempo si los datos están distribuidos normalmente. Si las observaciones están altamente dispersas, la curva en forma de campana se aplanará y se esparcirá. Ya, listo, Sonia, gracias. Entonces, aquí lo que está es el resumen, si está bien resumido, lo que es el teorema de la regla empírica, ¿no? Entonces, el teorema del límite central, de que los datos se encuentran distribuidos alrededor de la media. Entonces, cuando hablamos de una distribución normal, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en la mente? Que se va a venir una distribución cuya media es igual a la media, es igual a la mediana y es igual a la moda. La media poblacional es igual a la media muestral. Y que la concentración de las observaciones podemos tener 3 desviaciones estándares. Cuando estamos a una desviación estándar, estamos indicando que concentra el 68% de los datos, cuando estamos trabajando con una desviación estándar. Entonces, como que no va a ser muy confiable. Es confiable, sí, pero como que muy débil. Si trabajamos con 2 desviaciones estándar y los procesos siguen una distribución normal, nosotros estamos abarcando al 95% de la población. Quiere decir que estamos haciendo un estudio razonable con 2 desviaciones estándar. Y si trabajamos con 3 desviaciones estándar, estamos diciendo que vamos a incrementar o vamos a acaparar al 97% de la población. Les doy un ejemplo para que entiendan esta situación. Cuando yo fui estudiante en la universidad, hubo alguna vez en alguna materia donde la materia era tan complicada, ¿sí? Era tan complicada en el aspecto de contenido técnico que el curso se cayó. Porque el curso se confió, yo le estoy contando mi experiencia como estudiante, ¿no? La materia, nosotros veíamos la materia tan fácil que nos confiamos, esto está fácil.
pero en realidad fue mucho más complejo de lo que lo analizábamos desde un comienzo. Y cuando llegó la evaluación, se tomaron temas técnicos que nosotros no dominábamos, sino que lo habíamos entendido, pero no lo dominábamos. Entonces, al momento de querer hacer los análisis consolidados, simplemente nos confundimos y el curso le fue muy mal. La media del curso en ese entonces fue como de 4, 4.1, 4, pónganle 4, redondeando, la media fue de 4. Entonces, el profesor de aquella época, un doctor en estadística, él dijo, ¿saben qué? No se preocupen, yo lo que voy a hacer es, les voy a incrementar la desviación estándar. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Tomaba la nota individual de cada uno, sacaba el promedio de la nota y la desviación. Entonces, la desviación, ¿cuánto? Al momento que dice que yo voy a aumentar a los estudiantes que tengan, les voy a aumentar su desviación estándar. Es decir, si yo saqué, por ejemplo, la media dijimos que es 4. Si yo saqué 5, ¿cuánto es mi desviación estándar? 6 o 7. No, a ver, vamos de nuevo. Si la media es 5, si la media es 4, dije que la media del curso fue 4, y yo saqué 5, ¿cuánto es mi desviación estándar? 9. ¿Ah? 9. No, la media 3. poblacional es 4, la media del curso. O sea, la nota media del curso fue de 4. Mi nota fue de 5. ¿Cuánto es la desviación estándar? ¿Cuánto es mi desviación estándar respecto a la media? 1. 1. 1 es mi desviación estándar, ¿no? Ese es 1 mi desviación de estándar. Ya. Si, por ejemplo, Mario sacó 8, entonces, ¿cuánto es la desviación estándar de él? 4. ¿Ah? 4. 4. 4 es la desviación estándar. Entonces, si estoy diciendo que yo les voy a sumar una desviación estándar respecto a la media, ¿cuánto me va a subir mi nota? De 5, ¿a cuánto me va a subir? 6. 6. Mario, que sacó 8, ¿a cuánto le va a subir la nota? A 12. ¿Ah? A 12. A Pero ver. la nota máxima es 10, quiere decir que le va el 10. ¿Ya? Ajá. Entonces, como él está considerando una desviación estándar porque sabe que al 68% lo va a beneficiar. Y estos que van a beneficiar principalmente son a los que están alejados. Entonces, esa fue la forma, como él dijo, de que sube las notas y prácticamente a toditos nos subió las notas en una desviación estándar. ¿Se dan cuenta cómo tiene la aplicación de esta técnica? Y asimismo, el que está más alejado, el que está más bajo, tiene menos puntaje de nota. Sí estamos claros. Esta es una aplicación directa de cómo se utiliza el teorema del límite central. ¿Ya? Que es lo que estamos ahorita prácticamente viendo en lo que se conoce la regla empírica. ¿Y no sería el que está más bajo, le subiría más nota? ¿Ah? Estaba más bajo, le sube más Al que calificación. saca 0, ¿cuánto es la desviación estándar? 4. 4. ¿Cuánto le va a subir? 4. 4. Se les Llega va. a subir máximo 4. El que saca 0, pues le beneficia. Pues, El que saca 0 no le va a 0. Es que el objetivo es que no le vaya a 0. Pero, claro. tampoco a alguien que tiene 0 le vas a poner 10. Claro. Entonces, ¿a quiénes son los que más benefician? A los que están más alejados de la media, pero en el límite superior. Esos automáticamente pasan al 9 o al 10. Los que están alrededor de la media se benefician poco, y los que están alejados de la media, en el límite inferior, se benefician, pero ¿hasta qué dato? Hasta el dato de la media. ¿Sí lo visualizas? Entonces ahí tú vas a tener una distribución medida entre el valor de la media, que es 4, ese pasa a ser tu límite inferior, y el techo, que puede llegar a ser 10. Entonces vas a tener algunas personas con 10, y ya sabes que tu media, valor promedio, suba. ¿Suba en cuánto? En una desviación estándar. ¿Sí está claro? Sí, claro, porque por ejemplo, si yo saco 6, Ajá. mi B de 2, pues, ya, pues 6 más 2 es 8 y no estaría mal. Ajá. Entonces, subiste la nota porque te agregaron tu desviación estándar. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que, así, miren, tienen que dominarlo. Tienen que dominarlo en estadística 1.
Y cuando vayan a estadística 2, se lo tienen que saber cómo se llaman, cómo son sus nombres. Ya cuando vayan a econometría 1, si ustedes eso lo manejan bien, yo les aseguro que van a entender al vuelo, van a entender los conceptos que se les den. Porque muchas de las debilidades están en que esta estructura no la dominan. O sea, la aprenden solamente para el examen. Ya la aprendí chéverísimo. Pasé, ya. Me olvidé, no quiero saber más. Llegan a la siguiente materia, parten de esto y ahí comienzan a haber estrellas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, yo ahorita que estoy dando esta materia, estoy reforzando lo que más he podido de esta partecita de aquí, porque esto es base. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quedó más claro? Mario. Sí, ya con el ejemplo que dio, pues, de ahí me quedó clarito. ¿Ah? Tu Kinga, Leonel. ¿Preguntas, Leonel? No, está claro, sí. ¿Seguro? Cristel. Sí, profe, está claro. Claro, seguro. Sí, entiendo. Ya, porque esto va a tomar en el examen. Sí. Ya, verá. Luisa. A ver, Luisa. Sí, profe. ¿Sí está claro, Luisa? Sí. Miren que esta partecita aquí, como a usted le gusta verlo en Excel, aquí verlo en Excel como que aquí es importante entender la parte conceptual que hace todo esto, ¿sí? Trato de resumir Sí, de la forma lo más concreto posible, ¿ya? Entonces acá tenemos esta explicación, bueno, aquí ya está diciendo el resumen, ¿no? Estamos viendo de un ejemplo, a ver acá, que tenemos 10.000 esquiadores, son 10.000 personas. Vamos a tener el 68% de las observaciones están a más o menos una desviación estándar de la media. ¿Sí? El 95% de las observaciones está dentro de más o menos 2 desviaciones estándar de la media. El 99.7% de las desviaciones están a más o menos 3 desviaciones estándar de la media. ¿Ya? Les voy a comentar, ahorita que me acordé, cuando fui estudiante, ya nosotros conocíamos esta técnica de aplicar curva. Nosotros le decíamos que el profesor está aplicando la curva, que era simplemente aplicar la desviación estándar. Nos dimos cuenta de que tenía que haber una concentración de media de tal naturaleza que si sacamos una nota baja, a toditos nos subía en promedio 2 puntos, que 2 puntos era bastante, de 2 puntos a 3 puntos. Entonces, si tú tenías 4, te subía 3, te iba a 7, y con el mínimo esfuerzo. Pero aquí hay una condición, de que todos deben de, para que la concentración sea lo más alta posible para el promedio, todos deberíamos estar alrededor del promedio. Si había uno que esté por encima, sesgaba la información y hacía la desviación más pequeña. Entonces, con que uno saque 8, ¡pum!, se fregaba, porque se pasaba a ser el 10 y el incremento respecto a la media era mucho menor. Y de ahí nacen otras definiciones que es con respecto, que eso no lo he puesto aquí, me he olvidado, que es los tipos, ya se los voy a complementar. Ya de una vez se los voy a poner, que son los tipos de distribuciones. Me voy a ir acá. Profe, pero no solo alguien que saque bastante, sino también alguien que saque poco. Vuelta, pues si alguien saca 10 es lo mismo como si saca 1, porque va a hacer que el promedio cambie bastante. Exactamente. Entonces nosotros, esto tenía su trampita, ¿no? Si nosotros hacíamos que saquemos una nota baja, ponte alrededor de 3 o 4, la mayoría, al momento de aplicar una desviación estándar, nos iba a ir 7, 8 todos. 8, 9 a todos. ¿Ya? Pero, sin cambio, había uno que sacaba una nota alta, sesgaba la información. ¿Sí? Porque ya no sigue una distribución normal. Ya no va a seguir una distribución normal, ya sigue eso en cambio nosotros, ya cuando comenzamos a estudiar estadística, nos comenzamos a dar cuenta de que si sigue una distribución chi cuadrado, entonces esta distribución va a estar sesgada hacia la derecha o sesgada a la izquierda. Si está sesgada hacia la derecha, entonces nos conviene que aplique este método porque nos incrementa más la nota, pero si está sesgada a la derecha, quiere decir que hay alguien que tiene nota alta
no nos conviene porque el incremento es mínimo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tratábamos de hacer, y en algunas materias funcionó un parcial, porque los profesores tampoco son giles, pues no se dan cuenta, dicen, ¿qué pasó? Y como hay el centro de estadística, bueno, en esa universidad donde yo estudié, ellos se dieron cuenta que había un patrón de comportamiento y simplemente decidieron el siguiente parcial no aplicar curva a ningún curso, saque la nota que saque. ¿Ya? Pues ahí fue la sorpresa para el que no estudió. ¿Ya? Entonces, eso ocurrió en la universidad, es una experiencia que yo les cuento, aplicado directamente a lo que estamos trabajando, ¿no? A lo que estamos estudiando. Miren, manejar estos conceptos, cómo da de mucha ayuda, solamente manejando los conceptos y sabiendo un poquito de suma, resta, multiplicación y división en la mente, uno puede hacer ciertas estimaciones que con un nivel de tolerancia te da una aproximación razonable, ¿no? Que es lo que básicamente uno necesita cuando quiere tomar decisiones, ¿ya? Entonces acá, es cierto, lo que les iba a mostrar, que no se los había puesto aquí. Nosotros, Podemos hacer para ver qué tal nos va. Podemos aplicar la curva en la elección. la curva, Vuelta, pues si alguien saca mal, ahí nos afecta a todos. O así si alguien saca muy bueno. ya. Ahí usted es el que le sesga. Usted es el que lo sesga. Yo quise aplicar la desviación estándar. Solamente un punto beneficiaba. Ya, mire. Entonces, aquí sabemos que una distribución normal, disculparán que mi forma de dibujar no es de las más privilegiadas. Entonces, esto es una distribución normal. He tratado de hacerlo lo más bonito posible. Esta es una distribución normal que tiene el principio que estamos viendo, que es de la regla empírica, que nos dice que tenemos una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, ¿no? Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos comportamientos que los datos siguen una distribución de una campana, pero está así? ¿Ya? ¿Qué sucede que si está así? Sabemos que aquí en el centro, ¿quién va a estar? Sabemos que aquí en el centro es la media, la U vamos a representarlo como la media, la X como la media muestral, ¿sí? Sabemos que mu es igual a X, es igual a la mediana y es igual a la moda. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres formas. Y tenemos que se puede comportar de esta otra naturaleza, de esta otra forma. Entonces, aquí nosotros tenemos tres maneras como se puede expresar una... ¿Dónde está el...? Bueno, aquí nosotros tenemos que esta es una distribución normal. Este de aquí le vamos a llamar platicúrtica, que significa que la desviación estándar está bien alejada, ¿sí? Hay bastante dispersión entre una media, entre un dato y su media, ¿no? Hay bastante dispersión. ¿Cuándo se da este primer escenario? Cuando tenemos muy pocos datos. Cuando tenemos muy pocos datos, la distribución normal, con respecto a sus observaciones, tiende a achatarse. Entonces tenemos que hay mucha dispersión entre la media y sus observaciones. Eso ocurre cuando tenemos pocos datos. Cuando tenemos una cantidad suficiente de datos, nosotros vamos a tener la campana típica. Pero también podemos tener escenarios donde la mayor cantidad de datos está bien concentrado en la media y se llama lipsocúrtica. Esta de aquí, lipsocúrtica. Entonces tenemos este comportamiento de la campana de Gauss que también se puede dar, donde tenemos solamente ciertos datos atípicos que están
alejados a la media. ¿Qué era lo que suele pasar? Eso pasó en el curso, aquí en el curso, en la lección pasada, donde las notas estaban todas alrededor de la media, y la media era bien baja, ¿no? Era alrededor de 2, la media, y hubo, no, era 4, alrededor estaba, y hubo un 9. Entonces, al momento de querer aplicar la desviación estándar, solamente voy a tener, y me baso en el último término, solamente le iba a mejorar en un punto. Entonces ahí subía a 10 el 9, y el resto subía de 2, subía a 3, y se mantenían, o de 4 subían a 5, y se iban a mantener en esa nota. ¿Sí? Entonces, esto también es importante saber identificar cuál es la forma de la campana de Gauss, porque esto es, y hoy vamos a ver qué es el teorema de Gauss-Markov, el que generó estas definiciones para lo que es la distribución normal. ¿Sí? Entonces tenemos estos 3 tipos de funciones. La más bajita se llama platicúrtica. ¿Por qué? Porque parece un plato. Esta se llama, la normal, la tradicional se llama mesocúrtica. ¿Por qué? Porque parece una meseta. Yo así me los aprendí. Mesocúrtica. Y la otra, eliptocúrtica, porque parece una especie de elipse. Eliptocúrtica. ¿Sí? Entonces, estas son las formas de las distribuciones que tienen, o que puede ser, o que pueden estar el comportamiento de los datos, ¿no? Y para todas estas distribuciones, sea platicúrtica, sea mesocúrtica o eliptocúrtica, va a cumplirse la misma condición. Uy, cerré, me equivoqué, disculpen. Va a cumplirse esta misma condición. Si es platicúrtica, igual vamos a tener que el 63% de las observaciones van a estar a una desviación estándar. El 95% de las desviaciones va a estar a 2 desviaciones estándar. Y el 97% de las observaciones va a estar a 3 desviaciones estándar. La única diferencia es que en la platicúrtica va a haber mayor dispersión, o sea, la desviación estándar va a ser mucho mayor. En cambio, en la eliptocúrtica, en la que es bien empinada, la desviación estándar va a ser mucho más chiquita, ¿sí? Entonces, mientras más pequeña sea la desviación estándar, menos, en el ejemplo que les di, menos conviene. O sea, lo interesante es que sea lo más platicúrtica posible, pero esto se da más bien relacionado al tipo de curso. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes son un curso pequeño, lo más probable es que tengan, bueno, depende también de la estructura y el comportamiento de los datos, hay muchos factores que entran en juego. ¿Ya? Seguimos, ya vimos esto, vamos a complementar otras definiciones que involucran el estudio de una distribución normal, lo que es el sesgo. Hay que tener en cuenta qué es el sesgo. El sesgo es cuando no se cumple el principio de normalidad. Este principio de normalidad es esto, de que la curva es uniforme, es simétrica. Quiere decir que de la media hacia la izquierda, el 50% de las observaciones o probabilidades, y del otro lado, el otro 50%. Cuando decimos que hay sesgo, quiere decir que la moda, la media y la mediana no están en el mismo lugar. La media está de repente por acá, la moda está por alejada y la mediana está a un extremo o está a otro extremo. Entonces, aquí obviamente ya no va a seguir una función de distribución normal, porque si bien el área bajo la curva va a ser 1, pero si sacamos con respecto a la media, no vamos a tener que las probabilidades del lado derecho o del lado izquierdo van a ser iguales o van a ser simétricas, van a variar, y vamos a tener que para cada observación vamos a tener una desviación estándar diferente, y aquí ya no podemos utilizar este teorema, donde decimos, para la regla empírica, que el 63% de desviaciones de datos está a una desviación, porque ya no va a seguir esa condición, sino que esto ya sería otro tipo de patrones, esto más se parece a una distribución chi cuadrada, una distribución f, sigue otro proceso de distribución que no es normal. Entonces, cuando nosotros queremos ver si los sesgos son, o sea, si los datos que estamos analizando son sesgos, queremos hacerlo de manera rápida, y no queremos estar haciendo tantos cálculos, simplemente sacamos rápido la media, que ustedes ya son expertos en calcular la media, calculan la mediana, que también ya son expertos en calcular la mediana, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados,
lo multiplican por 3 y lo dividen para su desviación estándar. Esa es la desviación estándar. Entonces, este factor, ¿qué el rato nos puede dar? Nos puede dar 1 o nos puede dar un valor mayor a 1. O nos puede dar un valor negativo, dependiendo de la estructura de la mediana, ¿no? Si la mediana es mayor a la media, obviamente va a ser negativo. Entonces, si nosotros tenemos que es menor a 0, quiere decir que este valor nos da un resultado negativo, nosotros podemos decir que tenemos un sesgo hacia la izquierda. Entonces, este es un sesgo hacia la izquierda. Quiere decir que los datos están concentrados al lado izquierdo con respecto a la media. Esto es un sesgo. Aquí nosotros decimos que es sesgado, que hay diferencia. En cambio, si tenemos que es que este valor da positivo, vamos a tener que los datos están sesgados hacia la derecha. Entonces, esto obviamente no va a cumplir una función de distribución normal. Va a tener otro tipo de distribuciones. ¿Sí? Aquí vemos, ya hemos visto, miren, ya hemos visto 3 cositas. Hemos estudiado dentro de la distribución normal el teorema de Chebyshev, el teorema de la regla empírica, hemos visto los tipos de curvas que pueden haber, que sabemos que es platicúrtica, mesocúrtica y lictocúrtica, y lo que es lo que es el sesgo. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿puedo volver o sea, el concepto de sesgo? el sesgo. El concepto de sesgo. El Sí. sesgo, bueno, el sesgo, puedes anotar como concepto, es la dispersión que tienen las observaciones de manera irregular respecto a la media. Eso es ese es el sesgo. La dispersión que tienen las observaciones respecto a la media, pero de manera irregular, ¿no? Un ejemplo de un sesgo. Nosotros sabemos que tenemos que sacar 7 para pasar, ¿no? Para pasar es 7. Pero todo el curso saca alrededor de 7. Entonces, por ahí estarán pasando los que están en 7, los que están menos de 6.5 se están quedando, ¿no? O sea, 6.5 hasta 7, o sea, de 6.5 hasta en adelante prácticamente lo redondea y pasa. Entonces, como queremos hablar del sesgo, nosotros estaríamos diciendo que el sesgo estarían, si todos están alrededor de 7, pero hay un pequeño grupo, que está sacando 10, puros 10. Entonces ahí nosotros vamos a tener que la nota se está incrementando hacia el 10. O si todos están alrededor de 5 en promedio, o alrededor de 7, todas las notas están alrededor de 7, y hay uno que se cayó y sacó 0. Entonces eso va a hacer que mi media baje por causa de este número que está por debajo, muy por debajo de la media. Entonces esto hace que la media ya no sea el 7 esperado, sino va a ser que la media va a ser una cantidad menor, de repente va a ser 6. Imagínense que ustedes, para pasarle de año, tendrían que sacar 7 en cada materia, y que le pongan otra regla, que esa no la han puesto, que saquen 7 en el promedio de todas las materias. ¿Qué significaría eso? De que si ustedes tienen 7, están viendo por decir 6 materias. Y de las 6 materias, en 5 sacan 7, con las completas, redondeando, 6.5 llegan a 7. Pero en una se quedan con 2. Sacan el promedio, perdieron el año. ¿Por qué? Porque ese 2 está sesgando la nota hacia abajo. Está haciendo que en promedio su nota ya no sea 7, sino que sea 6. Entonces, reprobaron el año. ¿Sí me explico? En cambio, ¿qué sucede? Que si tienen 6, y se están quedando, de las 7 materias, se están quedando en 5, con 6, pero en 2 tienen 10, en promedio, ustedes pasaron de año. ¿Por qué? Porque el sesgo está trepando la nota hacia arriba. Entonces, como tienen 2 notas altas, esto hace que pasen el año y aprobaron todas las materias. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de cómo se puede definir el tema del sesgo. No sé si ahí quedó más clara la definición,
de lo que es el sesgo. Lo que preguntó Gloria. Gloria, ¿quedó más claro? Ya, economista. ¿Ya? Jenny. ¿Sí está claro el sesgo? Se quedó y yo creo que sí. Bueno, voy a seguir. Sí, economista. Ya, entonces si las observaciones están altamente dispersas, la curva en forma de campana se aplanará y se esparcirá. Esto es lo que yo le mencionaba, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es una distribución que tiene una desviación estándar baja y esta tiene una distribución estándar alta. Mientras más alta sea la distribución y menor sean los datos, más achatada va a ser la forma funcional. ¿Sí? Y esta es una forma funcional de una campana de Gauss de tipo platicúrtica. Esta es mesocúrtica y si dijéramos que la desviación estándar es de repente igual a 0.5, vamos a tener que es lictocúrtica, quiere decir que es una cosa así bien achatadita. Igual va a cumplir el mismo principio del teorema límite de la distribución. Siempre me olvido este nombre, yo lo digo como teorema límite central, pero es el límite de la regla empírica. La regla empírica es el teorema del límite central. ¿Sí? El teorema de la regla empírica. Entonces aquí tenemos distribuciones con iguales medias, todos tienen la misma media, pero las desviaciones estándares son diferentes. Como las desviaciones estándares son diferentes, obviamente vamos a tener resultados diferentes. ¿Sí? Que esto es algo que tienen que ustedes manejar este concepto con mucha plenitud porque lo van a utilizar largo. Se nos acaba el tiempo, vamos a reiniciar la sesión para que no quede cortada la explicación que se está dando, ya de la siguiente parte que viene que es importante. Entonces voy a reiniciar la sesión.